Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que estoy seguro les encantará. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, algo que nos permite conectar a un nivel más personal y humano con una de las figuras más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hoy nos vamos a atrever a explorar un tema fascinante, los errores. Porque sí, incluso las estrellas más brillantes tienen momentos de duda, de caída, de decisiones que tal vez, retrospectivamente, cambiarían. No se trata de criticar, ni mucho menos de juzgar, sino de aprender de la experiencia ajena, de entender que el camino al éxito no siempre es una línea recta y perfecta, sino más bien un sendero lleno de curvas, tropiezos y sobre todo, aprendizaje. Vamos a indagar con respeto y admiración, en algunos momentos de la carrera de Kerem Bürsin que, según sus propias declaraciones y la percepción pública, podrían considerarse como errores. No se trata de chismes ni especulaciones, sino de analizar, de forma constructiva, cómo incluso las decisiones que parecen menos acertadas pueden convertirse en valiosas lecciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando la vida y carrera de sus artistas favoritos desde una perspectiva más humana y reflexiva, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudarían enormemente a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad, vídeos interesantes y entrevistas exclusivas. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense un cafecito, acomódense en su sillón favorito y vamos a hablar de Kerem Bürsin y sus, digamos, momentos de aprendizaje. Uno de los primeros temas que surge al hablar de Kerem y sus decisiones profesionales, es su etapa inicial en Estados Unidos. Si bien estudió actuación y tuvo algunas pequeñas apariciones en producciones americanas, es cierto que su gran salto a la fama no se produjo allí. Algunos podrían argumentar que dedicó demasiado tiempo a perseguir una carrera en Hollywood que al final, no terminó de despegar. Sin embargo, yo creo que este periodo fue crucial para su desarrollo como actor. Haber trabajado en un entorno tan competitivo, haber asistido a audiciones interminables, haber lidiado con el rechazo, todo eso lo forjó y lo preparó para el éxito que encontraría más tarde en Turquía. Además, el dominio del inglés y la experiencia internacional que adquirió, le han dado una ventaja innegable a lo largo de su carrera. Así que, ¿realmente podemos considerarlo un error? Yo diría que fue una inversión a largo plazo. Profundizando en este punto, es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento en Estados Unidos. Es un mercado extremadamente saturado con miles de actores talentosos compitiendo por un número limitado de papeles. Para un actor extranjero, incluso uno con el carisma y el talento de Kerem, abrirse camino puede ser una tarea titánica. La persistencia y la dedicación que demostró durante esos años son dignas de admiración, y aunque no obtuvo el reconocimiento inmediato que quizás esperaba, sembró las bases para su futuro éxito. Además, las habilidades que perfeccionó en las clases de actuación, los talleres y las pequeñas producciones en las que participó, le brindaron una base sólida que le permitió destacar cuando finalmente regresó a Turquía. En lugar de ver esta etapa como un fracaso, deberíamos reconocerla como un periodo de formación invaluable que lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante. Otro punto que a menudo se comenta es su elección de proyectos después de su gran éxito con Güneş y Beklerken. Es cierto que algunas de las series y películas en las que participó no alcanzaron el mismo nivel de popularidad y aclamación. Algunos fans se sintieron decepcionados y tal vez esperaban que Kerem eligiera proyectos más ambiciosos o arriesgados. Pero aquí es donde entra en juego el factor personal y la libertad creativa. No podemos esperar que un actor siempre acierte en sus elecciones. Todos tenemos derecho a experimentar, a probar cosas nuevas, a explorar diferentes géneros y personajes. Y aunque algunos proyectos no hayan tenido el éxito esperado, seguro que Kerem aprendió algo valioso de cada uno de ellos. Quizás aprendió qué tipo de historias quiere contar, qué tipo de personajes quiere interpretar, o simplemente aprendió a confiar más en su instinto. Es importante recordar que la carrera de un actor es una evolución constante. No se trata simplemente de encadenar un éxito tras otro, sino de crecer como artista, de desafiarse a sí mismo y de explorar diferentes facetas de su talento. Si Kerem se hubiera limitado a repetir el mismo tipo de papel que lo hizo famoso en Güneş y Beklerken, probablemente se habría estancado y habría perdido la oportunidad de descubrir su verdadero potencial.
Al elegir proyectos diversos, aunque algunos no hayan sido tan exitosos comercialmente, demostró su valentía y su deseo de expandir sus horizontes como actor. Además, incluso los proyectos que no alcanzaron la popularidad esperada pueden haberle brindado oportunidades para colaborar con directores talentosos, aprender nuevas técnicas de actuación y conectar con un público diferente. En última instancia, estas experiencias contribuyeron a su crecimiento personal y profesional. Y hablando de instinto, hay un tema que no podemos evitar tocar: su relación con Anne Ercel. La verdad es que la ruptura de esta pareja causó un gran revuelo en los medios y entre los fans. Muchos se sintieron desilusionados y comenzaron a especular sobre las razones de la separación, atribuyéndola a posibles errores o decisiones equivocadas por parte de ambos. Pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Las relaciones personales son complejas y a menudo involucran factores que son invisibles para el público. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que sucedió entre ellos. Lo importante es recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. La relación entre Kerem y Ande se convirtió en un fenómeno mediático, alimentado por la pasión de sus fans y la atención constante de la prensa. Esta presión externa puede ser extremadamente difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación que se desarrolla bajo el escrutinio público. Es posible que las expectativas de los fans, las especulaciones de los medios y la falta de privacidad hayan contribuido al desgaste de la relación. Además, ambos son jóvenes y exitosos, con carreras demandantes que requieren mucho tiempo y energía. Equilibrar las exigencias profesionales con las necesidades personales de una relación puede ser un desafío, incluso en las circunstancias más favorables. Es importante recordar que las relaciones terminan por muchas razones, y a menudo no hay un solo culpable. En lugar de buscar errores o culpables, deberíamos respetar su decisión de separarse y desearles lo mejor en sus futuros caminos individuales. Independientemente de las razones de su separación, es innegable que esta relación tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Kerem. Algunos podrían argumentar que la intensa atención mediática y la presión de los fans fueron demasiado para la pareja, y que tal vez debieron haber manejado la relación de forma más discreta. Sin embargo, también es cierto que la relación con Ande impulsó enormemente la popularidad de Kerem a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella cautivó a millones de personas en todo el mundo. Así que, una vez más, podemos realmente considerarlo un error. Yo creo que fue una experiencia intensa y transformadora que, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en la vida de Kerem. Es innegable que la relación con Ande catapultó la carrera de Kerem a nuevas alturas. Su popularidad se disparó a nivel internacional, abriéndole puertas a nuevos proyectos y oportunidades. La atención mediática que recibió durante ese periodo le permitió conectar con un público más amplio y consolidar su estatus como una de las estrellas más importantes de Turquía. Además, la relación con Ande le brindó la oportunidad de experimentar el amor y la felicidad en un entorno público, lo que sin duda contribuyó a su crecimiento personal. Aunque la relación terminó, es importante reconocer el impacto positivo que tuvo en su vida y en su carrera. Es una experiencia que seguramente atesorará y que lo ha moldeado en la persona que es hoy. Otro aspecto que a veces se critica de Kerem es su participación en determinadas campañas publicitarias o su asociación con ciertas marcas. Algunos fans consideran que estas colaboraciones no se ajustan a su imagen o que son demasiado comerciales. Pero aquí es importante recordar que Kerem es un profesional que tiene que tomar decisiones que beneficien su carrera y su estabilidad financiera. Las campañas publicitarias son una fuente importante de ingresos para muchos actores y actrices, y no hay nada de malo en ello. Además, Kerem siempre ha demostrado ser selectivo con las marcas con las que se asocia, eligiendo aquellas que comparten sus valores y que tienen un impacto positivo en la sociedad. Es cierto que la elección de las marcas con las que un actor se asocia puede ser objeto de debate. Algunos fans pueden sentir que ciertas colaboraciones no se alinean con la imagen que tienen del actor o que son demasiado comerciales. Sin embargo, es importante recordar que los actores son profesionales que necesitan tomar decisiones que beneficien su carrera y su estabilidad financiera. Las campañas publicitarias pueden ser una fuente importante de ingresos, permitiéndoles financiar proyectos personales, apoyar causas benéficas o simplemente asegurar su futuro económico. Además, Kerem ha demostrado ser selectivo con las marcas con las que se asocia, eligiendo aquellas que comparten sus valores y que tienen un impacto positivo en la sociedad.
Esto demuestra su compromiso con la responsabilidad social y su deseo de utilizar su plataforma para promover causas importantes. En lugar de criticar sus decisiones comerciales, deberíamos reconocer su profesionalismo y su compromiso con la ética y la responsabilidad social. Y finalmente, un tema que siempre genera debate es la opinión pública sobre sus declaraciones y entrevistas. Kerem a veces se ha mostrado muy honesto y directo en sus respuestas, lo que ha provocado tanto elogios como críticas. Algunos lo admiran por su autenticidad, mientras que otros lo consideran demasiado impulsivo o poco diplomático. Pero yo creo que la honestidad de Kerem es una de sus mayores virtudes. En un mundo lleno de falsedad y apariencias, es refrescante ver a una persona que se atreve a ser ella misma, a expresar sus opiniones sin miedo al que dirán. Por supuesto, a veces sus palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto, pero creo que en general su intención es buena y que su sinceridad es algo que deberíamos valorar. En un mundo donde la imagen pública es cuidadosamente construida y las respuestas son a menudo ensayadas, la honestidad y la autenticidad de Kerem son un soplo de aire fresco. Su disposición a ser él mismo, a expresar sus opiniones sin miedo a las críticas, es algo que muchos fans admiran y valoran. Es cierto que a veces sus palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto, especialmente en el entorno de los medios de comunicación, donde las frases pueden ser editadas y utilizadas para crear titulares sensacionalistas. Sin embargo, en general, la intención de Kerem es buena y su sinceridad es algo que deberíamos valorar. En lugar de criticar sus declaraciones, deberíamos reconocer su valentía al ser auténtico y al no tener miedo de expresar sus opiniones, incluso cuando son controvertidas. Su honestidad es una de las cualidades que lo hacen tan especial y tan querido por sus fans. En resumen, al analizar la carrera de Kerem Bürsin, podemos identificar algunos momentos que podrían considerarse como errores o decisiones menos acertadas. Sin embargo, creo que es importante ver estos momentos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cada tropiezo, cada desafío, cada decisión equivocada ha contribuido a forjar la persona y el profesional que es hoy en día. Kerem Bürsin es un actor talentoso, un emprendedor ambicioso y una persona auténtica que no tiene miedo de ser ella misma. Y eso, en mi opinión, es lo que lo hace tan especial y tan querido por sus fans. Su trayectoria es un testimonio de la importancia de la perseverancia, la autenticidad y la voluntad de aprender de los errores. En lugar de centrarse en los posibles errores que ha cometido a lo largo de su carrera, deberíamos celebrar sus logros y admirar su valentía al seguir su propio camino. Kerem Bürsin es un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito en la industria del entretenimiento. Su historia nos enseña que los obstáculos son inevitables, pero que con trabajo duro, dedicación y un espíritu indomable podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis honesto y reflexivo sobre la carrera de Kerem Bürsin. Recuerden que no se trata de juzgar, sino de aprender de la experiencia ajena. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Y ahora, me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las decisiones de Kerem Bürsin? ¿Creen que ha cometido errores? ¿O creen que todo ha sido parte de su camino al éxito? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.